Causas de la rebelión judía del siglo I, del procurador romano Lucio Albino, quien gobernó Judea entre los años 62 y 64 después de Cristo. Nos dice Flavio Josefo que no había maldad alguna de la cual no se sirviese. Hacía hurtos de las cosas civiles, así como también cometía robos de los bienes a la población. Hacía agravio al pueblo aplicando grandes tributos y libraba de la cárcel a los ladrones siempre y cuando le dieran soborno. Al procurador Albino le sucede en el puesto el procurador romano Gesio Floro, quien gobernó desde el año 64 al 66. Nos dice Flavio Josefo: siendo Albino de tales costumbres, el que le sucedió fue tal que comparado con Albino parecía éste haber sido muy bueno. Albino hacía su maldad secretamente, en cambio Gesio Floro hacía su maldad gloriándose. Y nos dice que este era un verdugo, se dedicaba al latrocinio y rapiña. Era cruel contra los pobres. Entonces este procurador fue de lo peor que pudo llegar a la región de Judea. Continuando con los hechos del procurador romano Gesio Floro, nos dice Flavio Josefo que se hizo rico a costa de los particulares y despojaba de los bienes a todas las ciudades. Otorgaba permisos para robar siempre y cuando compartieran con él una parte. Fue causa para que la gente de Judea se desplomase y huyesen a distintas ciudades como Alejandría. Cestio Galo, que era el gobernador de Siria en esa época, visita Jerusalén y la multitud le pide la destitución de Gesio Floro. Gesio Floro se burlaba del pueblo ante las acusaciones que le hacían. Hasta que Cestio Galo fue el regidor de la provincia de Siria, nadie de los judíos se había atrevido a enviar embajadores informando de las maldades de Gesio Floro. En la fiesta de la Pascua, Cestio Galo visita Jerusalén y le sale al encuentro una gran muchedumbre, y daban todos voces que echase de la provincia una ponzoña tan pestilencial como era Gesio Floro. Gesio Floro se burlaba de la gente por la petición que habían hecho a Cestio Galo. Cestio se compromete con la gente judía y les dijo que él haría que Floro de allí en adelante le fuese más amigo, y se volvió a Antioquía y le acompañaba Gesio Floro, que también iba rumbo hasta Cesarea. A Gesio Floro le interesaba provocar la rebelión judía, porque de esa manera podía encubrir todas sus maldades que había desarrollado en esa zona de la Palestina. Y cada día acrecentaba las destrucciones y daños para hacer que la gente se rebelase contra el imperio romano. Nos dice Flavio Josefo que Gesio Floro envió a un grupo de soldados a saquear el tesoro sagrado del templo de Jerusalén, sacando 17 talentos, fingiendo que los gastos que César hacía requerían de todo aquel dinero. Muchos maldecían a Gesio Floro y decían de él grandes injurias.
y tomando el pueblo una canasta, iban por la ciudad pidiendo limosna para Gesiofloro, como si estuviera en la peor miseria. Esto lo hacían con el propósito de humillar a Gesiofloro. Informado Gesiofloro de la humillación que habían hecho en Jerusalén hacia su persona, se dirige desde Cesarea con su ejército hacia Jerusalén para poner miedo y amenazas grandes en la ciudad. Queriendo amansar su ira, nos dice Flavio Josefo, el pueblo salió al encuentro a todos los soldados con los favores acostumbrados y para hacer las honras a Gesiofloro. Gesiofloro, por medio de un capitán llamado Capitón, advierte que no quiere honras. Gesiofloro les decía a los habitantes de Jerusalén que si eran valerosos hombres y varones constantes y de ánimo firme, afrentarlo ahora también en su presencia y mostrar el deseo y voluntad que tienen de la libertad, no solo con palabras, pero también con las armas. Los judíos se espantan y se dispersan por aquellas amenazas que el procurador romano les estaba haciendo, invitándoles a la guerra. Luego Floro se posesiona del palacio real y establece un tribunal en la ciudad de Jerusalén. Los principales de los sacerdotes y los nobles comparecen ante aquel tribunal instaurado por Gesiofloro. Gesiofloro les exige a los principales sacerdotes y a los nobles de Jerusalén que le entreguen a los que habían hablado en mal de él, y los amenazaba con grandes venganzas. Ellos le contestan que no habían hablado mal de él, pero que si alguno de las multitudes lo había hecho, pedían perdón en nombre de estos. Y luego le dicen que si quería guardar y conservar la ciudad bajo el imperio romano, debería de perdonar a tan pocos que lo habían ofendido. Por la respuesta que Gesiofloro recibió de los principales de los judíos, este responde muy airado y manda a sus soldados a robar en el mercado y que mataran a los que venían al encuentro. Azota a los nobles y caballeros y los manda a ahorcar. Estos eran judíos con honra y dignidad romana, nos continúa diciendo el historiador. Mataron aquel día entre mujeres y niños con los demás porque no perdonaban aún los niños de teta 630 personas. Nos dice Flavio Josefo que en aquellos días Berenice, nieta del rey Herodes y hermana del rey Agripa II, estaba en Jerusalén, y viendo esta reina la maldad de los soldados romanos contra los judíos por medio de sus capitanes, le suplicaba a Gesiofloro que dejare de hacer tan grandes matanzas. Gesiofloro no hace caso a la petición de la reina Berenice, ni le importa la nobleza de la princesa, e incluso intentan matarla. Gran muchedumbre protestan en Jerusalén contra Gesiofloro por la cantidad de muertos que había ocasionado. Los principales y pontífices, rompiendo sus vestiduras, rogaban a la multitud que no protestaran contra Gesiofloro,
por lo cual el pueblo se apaciguó. Como ya hemos dicho, que Gesio Floro estaba interesado en hacerle la guerra al pueblo judío y de esa manera esconder sus maldades. Por tanto, deseaba moverlos a la revuelta y, haciendo un engaño, manda que viniesen los pontífices y la nobleza y les dice que para evitar las revueltas que saliera el pueblo a recibir a los soldados romanos que venían procedentes desde Cesarea. Pero Floro mandó a los centuriones o capitanes que evitaran saludar a los judíos cuando los recibieran. Esa era una clara señal de que les estaban advirtiendo que la guerra había iniciado. Los rebeldes, sediciosos o como les llama Flavio Josefo, y los familiares de los muertos no querían hacer las referencias a los soldados. Los sacerdotes y levitas, temiendo que ya la guerra iniciaba ante las acciones que habían presentado los soldados romanos, optaron por sacar todos los ornamentos del templo y los vasos sagrados. Salieron también los músicos, cantores y órganos. Por tanto, ya veían que la guerra daba inicio. Los sacerdotes, en su idea de salvaguardar el templo, rogaban al pueblo que hicieran las honras a los soldados romanos, con tal de salvaguardar los tesoros del templo y las cosas sagradas. Los príncipes de los sacerdotes, con las cabezas llenas de cenizas y rotas las vestiduras, en una señal de penitencia, rogaban al pueblo que se humillaran para no entregar su patria a los soldados que querían robarla, y de esta manera quitarle las ansias a Floro del deseo de batalla que tenía. Los revolvedores y la muchedumbre sale a recibir los soldados romanos para darles las honras, tal como se los habían pedido los sacerdotes. No obstante, los soldados romanos no responden el saludo hecho por el pueblo, por lo que se enfurecieron los del pueblo y gritaron que eso era un plan de Gesio Floro. Gesio Floro, muy molesto por los gritos de las multitudes, ordena a sus soldados que comiencen a apalearlos, y a los que huían los mataban bajo los pies de los caballos. Esta matanza genera una gran indignación en el pueblo judío, por lo que estos se subieron a las casas y comienzan a tirarles piedras a los soldados romanos, a los cuales los vence estas muchedumbres rebeldes. Los rebeldes cortaron los portales entre la Torre Antonia y el templo para refrenar la avaricia de Floro, porque el interés de Gesio Floro era saquear en su totalidad los tesoros del templo de Jerusalén. Visto Floro que había sido derrotado por los rebeldes, convoca a los principales de los sacerdotes y a toda la corte y les dice que se retiraba de la ciudad de Jerusalén. Gesio Floro, como no pudo derrotar a los judíos, entonces toma la iniciativa de acusar a los judíos ante el gobernador de Siria, Cesio Galo, diciendo cómo se habían querido rebelar contra el imperio. Los príncipes y la reina Berenice hacen saber a Cesio Galo lo que Floro había hecho en la ciudad de Jerusalén.
toda la maldad que él había hecho. Cesio Galo envía a un tribuno llamado Policiano para hacer las averiguaciones acerca de las atrocidades que Gesio Floro había hecho en la ciudad. El pueblo judío recibe a Policiano con honras y le señalan la crueldad que había usado contra ellos Floro. Le piden que entre a la ciudad y vea lo que Floro había hecho. Ellos le decían, es decir, el pueblo le decía a Policiano que estaban dispuestos a obedecer a los romanos, excepto a Gesio Floro por la crueldad que había manifestado. Como seguramente la petición que hizo el pueblo judío ante Cesio Galo no tuvieron eco, no fueron oídas, el pueblo solicita a los pontífices y al mismo rey Agripa enviar embajadores ante el emperador Nerón para informarle sobre las cosas que Floro había hecho. El rey Agripa teme enviar embajadores a César para acusar a Floro, para no tenerlo de enemigo. El rey Agripa ve que el pueblo se dispone a la gran rebelión contra los romanos. El rey Agripa da un gran discurso al pueblo para que no se rebelen contra Roma. Les hace ver que el imperio romano ha dominado a la Gran Bretaña, a la Galia, a España y a todos los pueblos del Mediterráneo, y que no había lugar donde ellos no dominaran. Por tanto, una guerra contra Roma era infructuosa. Terminado el discurso, el pueblo daban voces diciendo que no movían guerra contra los romanos, sino que su guerra era contra Gesio Floro. El rey Agripa pretende persuadirles para que obedezcan a Floro. Los rebeldes, ante la actitud del rey Agripa, lo sacan a pedradas. Esta historia continúa en la tercera parte. Comienza la gran rebelión judía contra el imperio romano. No te la puedes perder. Suscríbete a este canal y dale me gusta.